Subió al avión cansado, agotado y listo para volver a casa con su pequeña. Pero en lugar de amabilidad, los desconocidos se reían, susurraban y señalaban sus zapatos desgastados y su ropa descolorida. Cada mirada cruel lo hería aún más, hasta que un general condecorado se levantó de su asiento. En un instante inolvidable, todo el avión quedó en silencio. Y lo que sucedió después lo cambiaría todo para siempre. Dale a me gusta y comenta desde donde lo estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. La mañana había comenzado como tantas otras para Daniel, un padre soltero de unos 40 años. Su apartamento era pequeño y sencillo, escondido en un barrio que la mayoría de la gente pasaba por alto. Sin embargo, para él, era su hogar porque albergaba la risa de su pequeña. Trabajaba largas horas en un almacén, apilando cajas, transportando cajones y superando el agotamiento día tras día. Tenía las manos callosas. Le dolía la espalda a menudo, pero nunca dejó que su hija viera el peso que cargaba. Por ella, sonreía, incluso cuando sentía un gran peso en el corazón. Esa mañana en particular, Daniel aferraba un billete de avión que le había costado casi todo su ahorro. Su hija se estaba quedando con su abuela en otro estado mientras él trabajaba turnos extra. Hoy, por fin, volaba de vuelta para traerla a casa. Ese billete no era solo papel. Era una promesa a su pequeña. Por muy dura que se pusiera la vida, siempre volvería por ella. Al entrar al aeropuerto, sus zapatos gastados golpeaban el suelo pulido. A su alrededor, la gente rodaba con maletas relucientes, vestidas con trajes de negocios o ropa de vacaciones. La chaqueta de Daniel estaba deshilachada en los puños. Su camisa estaba desteñida por tantos lavados. Algunos lo miraban brevemente y luego apartaban la mirada, diciendo con la mirada lo que sus bocas no decían, que él no pertenecía a ese lugar de profesionales con prisas y viajeros refinados. En la puerta de embarque, estaba sentado en silencio con su pequeña maleta de mano, sosteniendo un dibujo que había hecho su hija. Eran los dos, monigotes tomados de la mano, con la letra irregular de un niño, papá y yo para siempre. Ese dibujo le dio fuerzas, recordándole la única opinión que realmente importaba. Cuando llamaron para embarcar, Daniel se quedó de pie, esperando su turno. Una pareja detrás de él murmuró sobre lo lenta que avanzaba la fila. Bajó la cabeza, intentando no escuchar. Había aprendido hacía mucho tiempo que a los desconocidos siempre les resultaba fácil juzgar. Lo que no veían era la historia tras los ojos cansados ni los sacrificios cosidos en cada hilo de su ropa. Al subir al avión, Daniel se dijo a sí mismo que pronto todo esto valdría la pena. Pronto volvería a ver a su hija sonreír. No tenía ni idea de que el simple vuelo de regreso a casa lo pondría a prueba de maneras inesperadas, y que antes de aterrizar, toda la cabina presenciaría algo inolvidable. Daniel avanzó arrastrando los pies por el estrecho pasillo del avión, con cuidado de no chocar con nadie. La cabina olía ligeramente a café y aire reciclado, llena del zumbido de los pasajeros acomodándose. Apretó su bolso contra el pecho, examinando los números de asiento hasta encontrar su fila. Su asiento estaba apretado entre la ventanilla y un asiento central ya ocupado. El hombre a su lado, con un traje impecable, miró a Daniel de arriba abajo antes de suspirar ruidosamente, como si verlo ya fuera una molestia. Daniel se acomodó en el asiento, metiendo su bolso debajo de la silla frente a él. Sus rodillas rozaron el asiento delantero. No había espacio para estirarse. Intentó mantenerse pequeño, invisible, porque años de lucha le habían enseñado que llamar la atención a menudo resultaba en dolor. Aún así, comenzaron los susurros. 2 filas atrás, un par de jóvenes viajeros rieron entre dientes, con la mirada fija en sus zapatos desgastados. Uno se inclinó hacia el otro,
susurrando lo suficientemente alto para que los demás lo oyeran. Supongo que hay gente que no puede permitirse ropa decente para volar. El otro sonrió con suficiencia, ocultando la risa tras la mano. El rostro de Daniel se sonrojó, pero mantuvo la mirada fija en la pequeña ventana. Afuera, la pista se extendía bajo la luz del día que se desvanecía. Los aviones se alineaban como gigantes silenciosos esperando su turno. Dentro, cada risa se sentía como una piedra lanzada contra su dignidad. Sacó de nuevo el dibujo de su bolsillo, el que había hecho su hija, y lo sostuvo con cuidado en su regazo. Ese trozo de papel le recordó por qué aguantaba. Aún así, el peso del juicio lo oprimía. El hombre de traje a su lado se removió, visiblemente incómodo. ¿Te importa?, murmuró al rozar el brazo de Daniel con el suyo. Daniel se apartó de inmediato, disculpándose en voz baja. Podía sentir las miradas fijas en él, curiosas, burlonas o indiferentes. Nadie ofreció amabilidad. Nadie intentó comprender. Los auxiliares de vuelo se movían por el pasillo con sonrisas de práctica, guardando maletas y revisando cinturones de seguridad. Daniel mantuvo la cabeza gacha, deseando que las horas que le esperaban pasaran rápido. Pero el destino tenía otros planes. Los susurros eran solo el principio. Cada instante que pasaba lo hundía más en la humillación hasta que un solo acto de un pasajero inesperado convertiría este vuelo en una historia inolvidable. El avión se elevó hacia el cielo, con los motores rugiendo mientras el suelo se desvanecía en un mosaico de luces. Los pasajeros se reclinaban, ajustándose los auriculares, hojeando revistas o revisando sus teléfonos. Para la mayoría, era un vuelo más. Para Daniel, cada segundo era una prueba de resistencia. Al atenuarse la luz del cinturón de seguridad, el hombre de traje a su lado presionó el botón de llamada para pedirle agua con gas a la azafata. Cuando llegó, se apartó deliberadamente de Daniel, como si la proximidad misma fuera un inconveniente. Al otro lado del pasillo, una joven tomó una foto con su teléfono. Su cámara apuntaba hacia Daniel. Soltó una risita y le susurró a su amiga: «Envía esto. Ponle un título. Moda de clase turista». Su amiga estalló en carcajadas. Daniel escuchó cada palabra. Apretó con más fuerza el dibujo en su regazo. Las líneas de crayón se difuminaban bajo su pulgar. Quería desaparecer, hundirse en el cojín del asiento y desaparecer de sus miradas burlonas. Los susurros se hicieron más fuertes. Un pasajero murmuró algo sobre gente que ni siquiera sabe vestirse adecuadamente para volar. Otro resopló: probablemente nunca haya subido a un avión. Daniel miró por la ventanilla. Las nubes brillaban tenuemente bajo el sol poniente. Su reflejo le devolvió la mirada. Ojos cansados, líneas de cansancio, ropa desgastada. Para ellos, no era más que un chiste. La humillación le mordió profundamente. No porque le importara lo que pensaran los desconocidos, sino porque soportaba el peso de la confianza de su hija. Le había prometido que siempre sería fuerte. Sin embargo, allí, entre desconocidos, se sentía más pequeño que nunca. La risa continuó, silenciosa pero aguda, atravesando el zumbido de los motores. Daniel intentó concentrarse en su respiración, firme y tranquila, recordándose que este vuelo terminaría y que al final del viaje estaba la única persona que importaba. Pero incluso mientras intentaba protegerse, la crueldad se volvió más audaz, y luego un cambio repentino. La azafata, mientras revisaba el pasillo, notó la burla. Su mirada se posó en Daniel por un instante. Un destello de compasión brilló en sus ojos, pero siguió adelante, obligada por su rol a mantener la paz en lugar de confrontar. Daniel agradeció la mirada, pero no logró suavizar el dolor. El avión se sumió en un silencio interrumpido solo por risas y susurros aislados.
Daniel permaneció inmóvil, sosteniendo el dibujo de su hija como un escudo. Aún no lo sabía, pero la misma cabina que se había convertido en una cámara de humillación estaba a punto de presenciar un momento tan poderoso que silenciaría todas las voces. Las luces de la cabina se atenuaron mientras los auxiliares de vuelo pasaban con carritos de bebidas. La mayoría de los pasajeros se acomodaron a sus rutinas, con los auriculares puestos y los ojos pegados a las pantallas brillantes. Sin embargo, la burla silenciosa no cesó. Cada susurro tenía la suficiente agudeza para herir, cada risa lo suficientemente fuerte como para presionar el pecho de Daniel. Permaneció quieto, con la mano apoyada protectoramente sobre el dibujo doblado en su regazo. Al otro lado del pasillo, la joven que le había tomado la foto volvió a reír, mostrándole la pantalla a su amiga. Su voz se oía lo justo para que Daniel la oyera. Imagínate vestirse así para un vuelo. Parece salido de una tienda de segunda mano. Su amiga se tapó la boca para disimular una risita. Daniel apretó la mandíbula. Contempló la interminable oscuridad que se extendía más allá de la ventana. Las luces de la ciudad, allá abajo, se reducían a puntitos. Dentro, repitió la misma oración silenciosa que solía susurrar tras largos turnos de trabajo. Solo déjame llegar a casa con ella. Solo déjame cumplir mi promesa. Entonces algo cambió en el aire. Una voz cortó el zumbido, firme pero constante. ¡Basta! Provenía de varias filas atrás. Las cabezas se giraron, los susurros cesaron a media respiración. De pie en el pasillo había un hombre uniformado, un general del ejército, cuyas medallas brillaban tenuemente bajo la luz del techo. Su postura era erguida, su presencia imponente. Todas las miradas en la cabina se posaron en él. Los pasajeros, burlones, ahora paralizados por la sorpresa. El general dio un paso adelante, con las botas firmes contra el estrecho pasillo. Su mirada no vaciló al acercarse a la fila de Daniel. El aire se densificó con el silencio. Las risas que habían llenado la cabina momentos antes, ahora devoradas por la incertidumbre. Los pasajeros se enderezaron en sus asientos, algunos moviéndose incómodos, otros repentinamente conscientes de su propia crueldad. Daniel levantó la vista, sobresaltado, sin saber por qué la atención del general estaba fija en él. Su mano se tensó instintivamente sobre el dibujo, como si se aferrara a lo único que lo anclaba. El general se detuvo en el asiento de Daniel. Sin decir palabra, se irguió, con los talones juntos, y levantó la mano en un saludo seco y digno, dirigido no a un soldado uniformado, sino a un padre soltero y cansado con ropas raídas. Se oyeron jadeos en la cabina. Los susurros cesaron al instante. Los pasajeros que habían reído ahora miraban con incredulidad, con las sonrisas desorbitadas borradas. Por un instante, el avión quedó en completo silencio. El peso del respeto sustituyó al escozor del ridículo. Daniel abrió mucho los ojos, con la respiración entrecortada. Nunca lo habían saludado en su vida. Aún no entendía por qué este hombre, condecorado y venerado, decidía honrarlo. Pero la respuesta estaba a punto de cambiarlo todo. Por unos instantes, el tiempo pareció detenerse. El saludo general se alzaba como un muro entre la humillación y el honor, convirtiendo la estrecha cabina en un lugar de reverencia. Daniel parpadeó, incapaz de hablar, con el pecho subiendo y bajando como si el aire se hubiera espesado a su alrededor. Finalmente, el general bajó la mano y habló. Su voz tenía la fuerza de una orden, pero se suavizaba con respeto. «Señor», dijo con firmeza, «puede que no lleve uniforme, pero lleva consigo un servicio que merece reconocimiento. Es un padre que lo sacrifica todo por su hijo. Para mí, eso es un héroe». Murmullos resonaron entre las filas, pero ahora eran diferentes. Ni risas, ni susurros de burla,
Solo un silencio atónito en las ocasionales respiraciones de quienes se daban cuenta de la crueldad de sus palabras anteriores. Daniel tragó saliva con dificultad. La emoción le oprimía la garganta. Quiso responder, pero le fallaron las palabras. En cambio, levantó el dibujo a crayón, el dibujo de palitos de su hija con sus palabras irregulares. Papá y yo para siempre. Sus ojos brillaron mientras susurraba apenas audible. Ella es todo lo que tengo. Todo lo que hago es por ella. El general asintió con expresión firme. Precisamente por eso merece respeto. Porque la verdadera fuerza no se mide en medallas ni rangos. Se mide en sacrificio. Y usted, señor, lo encarna. La cabina permaneció en silencio. Los pasajeros que se habían burlado ahora miraban hacia sus regazos, incapaces de sostener la mirada de Daniel. Algunos se removieron incómodos mientras otros miraban el dibujo en sus manos con una nueva comprensión. La joven que le había tomado la foto bajó rápidamente su teléfono, con la vergüenza escrita en el rostro. Durante el resto del vuelo, no hubo más susurros, ni más risas. En cambio, una silenciosa dignidad se apoderó de la rosa. Cuando el avión finalmente aterrizó, el general le ofreció a Daniel un firme apretón de manos antes de hacerse a un lado, permitiéndole caminar primero por el pasillo. Cuando Daniel salió, dibujo a lápiz en mano, los demás pasajeros hicieron algo inesperado. Se quedaron de pie, no en burla, no con impaciencia, sino en silencioso respeto. El mismo hombre que había subido inadvertido y humillado, ahora descendía del avión como un homenajeado. Daniel no ansiaba su reconocimiento. Lo que más importaba lo esperaba en casa, una niña con los brazos abiertos. Pero al entrar en la terminal, traía consigo algo nuevo, prueba de que la dignidad, aunque a menudo oculta, brilla con más fuerza cuando menos se la espera.